están los tres. Sí, el otro día se los mandé por mail al doctor Méndez, el de Esteban, el de María Laura y el mío. ¿Lo perdimos al doctor? No, estoy. No, como desapareció de la imagen. No sé por qué. Bueno, no importa. Mientras lo podamos escuchar, ahí está, ahí volvió. Ahí está, no, perfecto. Yo le decía a ver si lo habían subido porque me comentó que sí, que lo habían subido. No sé si el tuyo también, Esteban. Sí, es lo que justamente comentaba Candela, que ella mandó los tres. Está el de Perfecto. María Laura y el mío. Porque es una forma también práctica para repasar ustedes, ¿no es cierto? Estaban tan bien hechos que, inclusive me lo dijo Freddy, yo le había dicho que estaban muy bien los trabajos y me dijo, sí, conforme lo he visto, excelente. Así que bueno, un elemento más para ser más prácticos para la hora del examen, ¿no? Hola, Gande, ¿cómo andás? Hola, profe. Bueno, arrancamos, chicos. ¿Están las chicas que van a hablar de accidentales? ¿O todavía es temprano? Hola, acá estoy. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien. ¿Que empiezo yo entonces? Sí. Bueno, me tendría chicos, que... perdón, una cosita, Lucía, Sí. antes de que empieces. El martes que viene, acuérdense que vamos a armar un contrato de, si nos alcanza el tiempo, dos, uno de parcería y uno de arrendamiento, pero prefiero que sea uno que ustedes lo puedan manejar bien, que puede ser arrendamiento. Así que Esteban ahí colaborá junto con las chicas para también hacer en la clase el contrato. Y acuérdense que el 29 pude hablar con el doctor Méndez y me hizo caso que no van a tener clase conmigo a los efectos de que el día que es el examen tengan un día más para estudiar. ¿Mm? Bueno, Lucía, te escuchamos. ¿Sabés que yo también armé un PowerPoint, pero para compartirlo necesito que me pasen el hospedador, me parece, que yo... Bien, hecho, ¿cómo hacemos, Lucía? ¿Cómo hacemos? No sé quién lo tiene. ¿Alguno se acuerda? Sí, profe, lo tiene usted, sí, profe. Bien, pero ¿y no sé cómo se hace. ¿Cómo hago? Tiene Pongo, que entrar a pedir y él te lo acepta. A ver. A ver, espera que estoy viendo cómo hago para pasarte a vos como operadora para que puedas manejar. Yo jamás acá lo abajo. hice esto y no sé cómo se hace. Como hizo la otra vez conmigo, si va donde dice participantes, debería buscar a Lucía Facetti. Y ahí no me acuerdo si la cliqueaba sobre su nombre o al costado le aparecía. Bien, espera que ya lo busco. Vamos a hacer eso entonces para que no haya problema. A ver. A mí no me aparece para pedírselo, profe. O yo no lo veo en realidad. Nunca lo hice, entonces no sé. Pero hagámoslo de esa forma que dijo la compañera. Sí, como dice Cande, me parece... Esperame un segundito que no encuentro acá donde dice participantes y demás. Acá está. Participantes, acá está. Busco a Lucía. Lucía Facetti. Ajá. Ahí te puse. A ser anfitrión. A ver. Ahí te puse, fíjate.
Ahora Y sí. después, perfecto, perfecto. A ver cómo comparto pantalla ahora. A ver, díganme si lo pueden ver. Sí, Sí, sí. ahí Ahí queda está bien. bien, Lu. ¿Aparece? Buenísimo. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, lo que me tocaba a mí era contratos accidentales, que son dos tipos de contrato que lo que hace la ley de arrendamiento de parcería es, o sea, los regula porque lo que hace es, aparecen en la ley, pero lo que dice es que se van a excluir de las disposiciones de los contratos que dieron los compañeros los otros días. No sé si lo estoy diciendo bien, profe. Yo lo entendí de ese modo. Perfecto. A ver, Lucía, ¿qué es lo que hay que tener en claro? Están dentro de la ley, porque el artículo es claro a partir del artículo 39, creo que es, está incluido en la ley, pero quedan excluidos de la normativa que prevé la ley para los arrendamientos y las aparcerías. ¿Por qué? Porque dentro del ordenamiento legal, 2298, o sea, 13246, reformada por la 2298, los incluye como regulación, diciendo que quedan excluidas de la normativa especial para arrendamientos a parcerías. Le da la norma propia. ¿A todos les queda claro, chicos? Claro, tienen una normativa especial, porque bueno, por su característica especial justamente de por qué son contratos accidentales. Y bueno, acá yo puse una definición que dice que son contratos en los que se acuerda la cesión del uso y goce de un predio rural para realizar hasta 2 cosechas como máximo y para los que se destinen exclusivamente para el pastoreo por un plazo no mayor de 1 año. Y acá puse que, bueno, esto, que se diferencian de los contratos que vimos con los compañeros las clases pasadas porque tienen esta característica de accidentalidad o de brevedad de plazo. Y se utilizan para estas finalidades específicas que puse acá en la definición. Bueno, acá puse que lo señala la ley, si no me equivoco, que dice que estos tipos de contratos, como van a estar excluidos de la normativa del arrendamiento y la parcería, que lo que se va a hacer es, van a hallarse regidos por los principios del Código Civil, o sea, las normas del Código Civil y Comercial, que como se va a regir por las normas del Código Civil y Comercial, va a aplicarse lo que se llama el principio de la autonomía de la voluntad, que seguramente los compañeros lo han escuchado en las demás materias del derecho civil, que es uno de los principios importantes que rige nuestro nuevo código, ¿no? Lo que quiere decir es que en estos contratos va a haber más, un margen de voluntad más amplio que con las normas que se aplican a los arrendamientos a parcerías que quizás son normas más rígidas y de orden público, y la autonomía de la voluntad, bueno, es más lo contrario, es más amplitud, más que decían las partes. Eso lo tenía también el Código Civil, la autonomía de la voluntad, ¿no? El acuerdo de partes como regla especial, como ley para las partes, pero también lo hace ver hoy el Código Civil y Comercial, donde tiene un neto corte de derecho constitucional, donde también emergen las normativas, convenciones internacionales y demás que conforman nuestro derecho. El toque que tiene el Código Civil y Comercial es un corte más de derecho constitucional, sustanciado en el derecho particular privado, más que, por supuesto, el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero se rige claramente por las normas del Código Civil y Comercial, ¿no? Bueno, y acá puse qué dos tipos hay de estos contratos accidentales, y es por un lado el contrato accidental de hasta 2 cosechas y por otro el contrato accidental de pastoreo.
Entonces, en primer lugar, el contrato accidental de hasta 2 cosechas es cuando una parte se obliga a conceder el uso y goce de un predio rural para la realización de hasta 2 cosechas como máximo. Y por eso se va a pagar, por el uso y goce se va a pagar un precio cierto en dinero o una parte de los frutos según las partes lo decidan. Bueno, yo saqué un poquito de información de un libro que ahora no me acuerdo el autor, que iba señalando que las 2 cosechas iban a poder ser realizadas en razón de un año o dentro de un mismo año agrícola si es posible realizarlas sobre la misma superficie. Clarísimo, perfectísimo. O sea, pueden ser 2 cosechas en un año o una cada año. Perfecto tu disposición. ¿Y de dónde lo leíste? ¿Te acordás, Lucía? No, no te acordás. Sabés que lo leí de un libro, pero ahora, muy mal de mi parte, no anoté el autor, pero No, porque lo voy a buscar porque lo quería poner, de hecho, en el Power y me olvidé. Así que después lo voy a buscar y lo no te hagas problema, porque todos, tanto Pigretti como en su momento Perellana, como Brevia, son claros en esto, que la disposición de la ley determina en un año las 2 cosechas o una cada periodo, como para no solventar o pasar ese año cada cosecha, ¿no? Está perfecto, perfectísimo. Bueno, y acá lo encontré, perdón, lo estaba buscando. Puede ser que se llame el autor Pastorino. Pastorino, sí, es un autor conocido del derecho agrario y sobre todo de los contratos agrarios también. Perfecto, Lucía. Bueno, y después decía que el contrato no puede superar el tiempo necesario para levantar la cosecha del último cultivo. O sea, no puede excederse en el tiempo, eso es lo que quiere decir. Claro. Y en cuanto al plazo, dice que si no se estipuló vencimiento, será el que de acuerdo a usos y costumbres se estime que debe estar levantada la última cosecha permitida. Exactamente. Ahí entra en cuajar bien por el aspecto accidental de breve término, pero respetando los ciclos de cada cosecha, ¿no? De cada cosecha que se haga de lo que uno va a querer explotar. Exactamente. Bueno, cambio. Dice, bueno, decía también que el precio, en cuanto al precio, puede ser establecido en una suma de dinero cierta, determinado o determinable, o puede ser una parte de los frutos obtenidos. Y puse, ya que al hallarse regidos por las disposiciones del Código Civil y Comercial, en los que prima el principio de la autonomía que ya mencioné, no se hayan alcanzado por las disposiciones de orden público que regula, bueno, los contratos que hemos visto con los compañeros en las clases pasadas, que es lo que mencionaba Claro, hoy. porque si vos te fijás, Lucía, el arrendamiento es un precio cierto en dinero. No, pero yo establezco con el arrendador que le debe dar parte de los frutos. No, señor, porque es clarísimo que un tema de orden público es que el precio es cierto en dinero en el arrendamiento. Y en la parcería no es cierto precio en dinero, sino repartir los frutos, que también es orden público. En cambio acá, como vos bien lo especificás dentro del Código Civil y Comercial, rige la autonomía de voluntad. O te pago un cierto precio en dinero por el uso y goce del predio, o convenimos un pago, parte en precio, parte en lo que se vaya a producir. Exacto. Bueno, ahora pasamos al otro contrato. No sé, profe, si quiere aportar algo más. Yo es lo único que pude encontrar. Está perfecto. En este contrato que es pecuario, el pastoreo, chicos, acuérdense siempre del tema reo, pastoreo. ¿Qué es el pastoreo? Ahora lo va a decir bien Lucía. Diferéncienlo de lo que es el pastaje, pasturaje o pensión de animales. En estos 3, que es el mismo, pastaje, pasturaje, pensión de animales, no se entrega el uso y goce del predio. Yo, como propietario del predio, arreglo con el dueño de los animales
¿Cuánto cobro? Por tiempo, por cabeza, para que pasten, para que se alimenten. En el pastoreo sí hay una obligación de entregar el uso y goce. No me quedo yo en el predio va a entrar el que me arrienda el campo con los animales. Esa es la gran diferencia. En los tres, que es uno, pastaje, pasturaje o pensión de animales, cobro por tiempo, por cabeza. En el otro, en el pastoreo, no, me entregan el uso y goce del predio. Yo, dueño del campo, me retiro para que vos, con tus animales, se queden el plazo de 1 año, porque eso es los contratos accidentales. Perfecto, explica qué es, Lucía, así ya nos queda claro eso. Bueno, yo acá puse como concepto que es un contrato en el que se cede el uso y goce de un predio rural con destino exclusivo para pastoreo de pasturas naturales o de rastrojos motivado por causas circunstanciales o accidentales, obviamente por un plazo no mayor a 1 año a cambio de un precio en dinero. Siempre se circunscribe a ese plazo de 1 año. No sé si está bien ese concepto, también lo saqué del libro. Sí. Perfecto, bueno. Perfecto. Y esa es la diferenciación con el pastaje y pasturaje. No sé si estoy pasando las filminas muy rápido, díganme. No, está bien, porque ya identificamos los 2 contratos. ¿A qué apuntan los 2 contratos? Dijimos que son accidentales por el escaso tiempo, que no se rigen por las normas que establece el arrendamiento y la parcería en la misma ley, sino que, como vos decís, se maneja por los acuerdos de partes, usos y costumbres, y el Código Civil y Comercial, por supuesto. Antes Código Civil. Claro. Esto que vas a dar ahora son las reglas comunes para ambos contratos, el de hasta 2 cosechas y el de pastoreo. Bueno, y acá puse, que no sé si me expresé bien, pero puse que se encuentran excluidos, que es lo que ya hablamos, ¿no? Lo que pasa es que quedan excluidos de la normativa de los otros contratos, pero están incluidos expresamente en la ley. el artículo 39, claro. Yo puse que, o sea, leyendo, decía que las partes deben expresar, manifestar expresamente la voluntad de que esos contratos sean de explotación accidental. Porque si no lo dicen expresamente, se lo va a considerar incluido en el régimen de la ley y va a estar amparado por sus disposiciones. Exactamente, es decir, si yo no respeto los términos del plazo y como contrato tal que se estima que es un contrato accidental de breve término y demás, si yo por ahí realizo un contrato diciéndole que es pastoreo y lo incluyo por 2 años, discúlpenme, pero no entra dentro de lo que es un pastoreo y está más cercano a ser un contrato de arrendamiento. Ustedes saben que en una oportunidad, yo estando en el juzgado 12 como prosecretario, había que prestar una caución real. Como no tenía el dinero para la caución real, la persona que pedía la medida cautelar y que tenía que caucionar por los perjuicios que podía irrogar esa medida, presentó un contrato a los efectos de decir, bueno, yo pongo como caución este contrato, del cual surgen que a mí me corresponde tanto dinero, y con eso pretendo caucionar si en el caso la medida que se otorgue como cautelar trae algún perjuicio a la contraparte. Cuando me puse a ver el contrato, uno que es medio jeringón, veo que hablaba de un contrato de pastoreo, veo que hablaba de 2 años, veo que le faltaban un montón de disposiciones, con lo cual me pareció criterioso, y así le pareció al doctor Novelli, que en ese momento era juez del juzgado civil 12, que no podíamos permitir afianzar, entre comillas, caucionar, esa medida cautelar con un contrato que no tenía los niveles ajustados a un contrato de pastoreo. ¿Por qué? Porque tampoco tenía firmas certificadas, pero más que eso es porque el contrato no establecía claramente y no podía calificarse como un contrato de pastoreo. Por lo tanto, desestimamos y después ofreció un seguro como caución, donde sí era más claro todo lo que hacía el contrato de seguro y el beneficio que él tenía para el caso de que
traiga como consecuencia algún daño a la medida cautelar. Pero fíjense ustedes, justo cayó en el juzgado donde yo era prosecretario y analizando, digo, no es serio lo que se pretende con este contrato porque no reviste la condición de un contrato de pastoreo. Yo ¿Se entiendo entendió, chicos, más o menos? Mi pregunta es si esta manifestación expresa es, o sea, es ponerlo en una cláusula, básicamente. ¿Eso sería manifestar expresamente una cláusula en el contrato? ¿Decir que va a ser explotación accidental? ¿O cómo Sí, sería? sí, sí. Sí. No, si vos hablas de un contrato de pastoreo y los términos hablan de entregar el uso y goce de un inmueble a los efectos de que aquel que va a ingresar en el predio como usuario del predio y gozar del predio es por el término de un año, no hace falta decir que expresamente es un contrato de pastoreo y que se van a regir por las normas del Código Civil o por, primero las normas del acuerdo, luego por las normas que hacen al Código Civil y Comercial y si no encuadra ninguna, dentro de eso los usos y costumbres. Es decir, uno sabe dónde identificar porque lo que hay que determinar es que se cumplan los recaudos, que ese contrato especifique la normativa especial para el contrato accidental. Ahora, nada quita que digan expresamente se establece por medio del presente un contrato de pastoreo. Cuando surge precisamente de ese contrato que va a haber una relación de pastoreo entre uno y otra parte. Claro. ¿Hasta ahora están, chicos, están entendiendo hasta ahora? Sí, profe, re claro. Bien, perfecto. Bueno, acá Sí. continúo poniendo que si el contrato se prorroga o se prolonga o se renueva porque venció y se trata de las mismas partes y un mismo predio, se los va a considerar incluidos dentro del régimen de los contratos de arrendamiento y a parcería, porque, bueno, obviamente implica un plazo mayor al admitido para estos tipos de contratos, ¿no? Claro, porque la verdad plena es que seguimos con un contrato intentando ampliarlo y sabemos que el contrato empieza y termina dentro del año. Se podrá hacer un nuevo contrato, pero no pretender ampliar los términos precisos y eficaces que tiene el contrato de pastoreo, ¿no es cierto? Bueno, y acá no sé si esto está bien o no, porque en algún lado leí que sí y en otro que no, porque yo puse deberían, pero no se exige por ley ser celebrados por escrito. Claro. O sea, ¿no es una Lucía, ¿por qué? exigencia? Claro. Los contratos, digamos que lo de la escritura es ad probationem y no ad solemnitatem. Ninguno de los contratos agrarios tienen como solemnidad, significa que si no se cumple no tendrá validez, el tema de hacerlos por escrito. Usualmente se hacen por escrito, por una cuestión clara y precisa de medios probatorios. Porque yo puedo verbalmente realizar un contrato en principio de arrendamiento a parcería, pero la ley estima que deben hacerse por escrito, por una cuestión de prueba. Por eso es ad probationem y no ad solemnitatem. El contrato accidental podrá hacerse por escrito o verbal, sí, pero acá hay que poner un énfasis muy particular. ¿Por qué? Porque estos contratos, las partes podrán presentarlo al juez con una antelación suficiente antes de que finalice el contrato, a los efectos de que el juez califique y a posteriori homologue. ¿Qué significa esto, chicos? Que a veces va a resultar imprescindible hacerlo por escrito, porque si no, díganme ustedes, ¿cómo compruebo yo que ese contrato es un contrato de pastoreo o de hasta 2 cosechas? ¿Cómo hago para presentarlo al juez para que lo califique y lo homologue? ¿Esto qué significa calificar y homologar? Más o menos lo que yo hice con ese contrato que fue presentado como caución. Se analiza el juez
todo, primero y principal, ambas partes pueden llevarlo al juez a los efectos de la calificación y homologación. Pero ¿por qué tiene que llevarse a cabo la calificación y homologación? Muy simple, porque el juez va a analizar, ¿qué es calificar? Analizar el contrato, ver cada una de sus cláusulas y si las mismas encuadran a los efectos de determinar que estamos frente a un contrato accidental. Yo creo que debe presentarse al juez, porque si no va a carecer de eficacia. ¿Por qué pide el juez calificar? Para determinar que estamos ante un contrato accidental, sea hasta 2 cosechas o pastoreo. Pero ¿cuál es el próximo paso? La homologación. ¿Qué es la homologación? Es la sentencia. Ustedes, comúnmente, es uno de los modos de dictar sentencia, es cuando las partes, ambas partes, llegan a algún acuerdo. Puede ser en todo proceso, en un proceso ejecutivo, en un proceso de daño sumario, donde las partes deciden, mediante concesiones recíprocas, arribar a un acuerdo privado y presentárselo al juez para que lo homologue. Muchas veces hoy con el tema de la oralidad se está utilizando, ya se hacía antes sin la oralidad, pero hoy es más haciendo hincapié porque hoy se puede arribar mucho más simple con las audiencias, como yo les expliqué. En la oralidad hay 2 audiencias, la preliminar, que es donde el juez con las partes realiza la audiencia. Primera medida es buscar la posibilidad cierta de un acuerdo. Muy comúnmente en los daños y perjuicios es relativo porque muchas veces, y donde hay compañías financieras, compañías aseguradoras, lo que dicen, doctor, no hay ningún problema, pero no estamos autorizados por la compañía a celebrar ningún acuerdo. Ahora, cuando esté producida la prueba pericial médica, la prueba pericial mecánica, la prueba pericial psicológica, veremos, de acuerdo al resultado de la pericia, si podemos finalizar un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, que es muchas veces lo que hoy por hoy pasa, y gracias a Dios, porque el tiempo es hoy esencial en un proceso, por eso hoy el juez pasa a ser juez director y administrador. ¿Administrador de qué, chicos? De la escasez. ¿Cuál es la escasez? El tiempo procesal. Hoy se acabaron los juicios largos, no podemos estar con un juicio que dure 5, 6, 7 años. Con la oralidad y con estas 2 audiencias, la preliminar, que se intenta llegar a un acuerdo, y si no se puede llegar a un acuerdo, automáticamente se abre a prueba el proceso y se proveen las pruebas. De ahí a 90 días tenemos una audiencia de vista de causa. ¿Qué significa esto? Que desde la audiencia preliminar, si no se llega a un acuerdo, se abre a prueba, se proveen los medios probatorios y la prueba documental en poder de parte, de terceros o de la contraria, como los oficios que se libran en la prueba informativa, como las periciales, se deben realizar en ese plazo de 90 días. ¿Cómo se hace hoy por hoy? Se hace con la ayuda del juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado tiene que estar consciente de que esto es fundamental. En el caso nuestro, tengo 4 funcionarios, un secretario y 3 auxiliares letrados, que cada uno tiene a su cargo un proceso, en el cual llaman por teléfono al perito. Ahí tenemos otra cuestión importante, lo de los peritos. Se acabó el tema de anticipo para gasto, 250 pesos. ¿Por qué, chicos? Porque los peritos, cuando empezamos con la oralidad, en una reunión que hicimos en la Cámara Civil y Comercial, que invitamos a los peritos a hacerles conocer esto, nos dicen, discúlpenos, pero, y eso lo vimos reflejado en los peritos médicos, se bajaron todos de la lista. ¿Por qué? Y doctor, nos decían, mire, nos fijan 250 pesos, tenemos que ir a tribunales a hacer las colas de los juzgados. Estoy hablando años atrás, hoy ya es todo digital, hoy ya no hay gente en la mesa de entrada. Pero dice, y aparte, cuando los abogados hacen acuerdos entre las partes, siempre se olvidan de los peritos, que por ahí producimos la pericial, fuimos los que dimos claramente
todos los elementos para que lleguen a un acuerdo y siempre nos dejan afuera, y nosotros tenemos que seguir mendigando el cobro de honorarios. Con lo cual le dijimos, miren, dos cosas. Primero, se acabaron el anticipo para gastos de 250 pesos. ¿Por qué? Y porque la verdad que es una risa. El anticipo para gastos es para que el perito pueda tener los elementos necesarios para realizar la pericia. En algunos casos no hace falta tanto, pero en otros hay elementos, como por ejemplo el calígrafo, el mecánico, el médico, que el médico por ahí tiene que revisar al paciente, el mecánico trasladarse hasta el lugar donde está el auto, sacar fotos, el perito calígrafo utiliza elementos indispensables para determinar la caligrafía, como la tinta y otras cosas del instrumento. Entonces, en ese momento, le estoy diciendo hace 3 años atrás, fijamos 1.500. Hoy estamos en 3.500 pesos. Que cada parte, por más que actúe con beneficio de litigar sin gastos, debe cumplir, porque la Cámara ya ha dicho que si bien actúa con beneficio de litigar, el anticipo es necesario para que el perito realice la pericia. Hemos fijado en 3.500 pesos. Lo segundo, se acabó que el perito tenga que hacer la cola en tribunales. Cuando el perito sale designado, se lo notifica, comparece al juzgado y automáticamente o los recibo yo o los recibe cada uno de los funcionarios, explicándoles por dónde tiene que pasar la pericia, qué es lo que uno quiere determinar, y muchas veces, y se los digo a las partes, tal vez ampliando con preguntas cada uno de lo que por ahí como juez quiero saber, y le agrego un punto más de pericia para que el perito pueda responder. Es muy importante eso. Y por último, en la audiencia, tanto preliminar como vista de causa, lo que aclaro es, sepan ustedes como letrados que tienen la responsabilidad de que si llegan a llegar a un acuerdo, no se olviden de los peritos, porque son los auxiliares de justicia que prestan colaboración esencial para solucionar conflictos. Así que, gracias a Dios, es más, les digo, 3 jueces hemos ido clínica por clínica y hospital por hospital porque nos encontrábamos que no teníamos ningún perito. Y antes de que suceda que no teníamos peritos para resolver, yo puedo ser muy práctico y muy ágil, pero si no tengo un experto que me diga aquellos puntos que uno no sabe, tanto de la ciencia de la medicina, ingeniería, arquitectura, mecánico, psicológico, psiquiatra, médico en general, es imposible arribar a una sentencia. Con lo cual hemos ido clínica por clínica y hospital por hospital para convencer a distintos médicos para que, aún antes de rendir el examen, para estar como peritos oficiales, dependiendo de la lista que hace la Suprema Corte, si nos podían llegar a auxiliar como peritos en una lista a los efectos de proceder a hacer la pericia. La verdad que tuvimos una forma muy fácil de llegar, de hablar con ellos, y al principio hemos anexado peritos de distinta magnitud porque nos encontrábamos que las listas no tenían peritos que nos pudieran sanear el tema de la falta de peritos en los listados. Así que uno siempre se siente muy a gusto cuando puede lograr cosas ínfimas, pero es importante que un perito esté presente, y la verdad que respondieron muy, pero muy bien. Eso es un tema que es importante. Y después, en la audiencia de vista de causa, se toma mediante, primero se hace otra vez la pregunta si pueden estar en condiciones de llegar a un acuerdo, porque hoy ya tenemos la prueba pericial producida. A veces resulta que sí, a veces que no. Si no se llega ahí a buscar una solución para después homologar ese acuerdo, por eso venía todo esto, por la homologación, se toma declaración que es videograbada, cosa que hoy nos resulta más adecuado porque cuando estamos dictando la sentencia ponemos el CD y nuevamente refrescamos lo que los testigos y las partes manifiestan. Y en el caso mío, yo hago las preguntas a los testigos y después, si falta alguna pregunta, lo hacen que ofreció el testigo y repregunta
la otra parte. Gracias a Dios, a veces yo soy muy quisquilloso con esto y hago muchas preguntas, con lo cual uno se siente bien porque le pido al abogado que ofreció el testigo: doctor, ¿alguna pregunta? No, doctor, suficiente con lo que usted preguntó. Y lo mismo pasa con la otra parte. Ayer, por ejemplo, me dijo un abogado: doctor, con todo lo que usted le preguntó, la verdad que simplemente me queda una pregunta sola, y fíjense que antes se tomaba un escribiente del juzgado, tomaba las audiencias, a veces había horrores más que errores ortográficos y no se entendía. Hoy yo pongo el CD y nuevamente tengo la declaración de testigo. Y como le pregunto libremente, yo sé si el testigo miente o no miente. Porque, por ejemplo, si me dice: sí, yo vi el accidente, el auto rojo, un Clio, color rojo, patente, entonces uno le pregunta: discúlpeme, porque no me queda claro, ese día estaba nublado, llovía. Ah, doctor, ¿usted sabe que yo no presté atención a eso? Digo, no, como me dijo la patente de memoria, el color y el tipo de auto, consideré que esto es mucho más simple saber si llueve, no llueve o está el día soleado. Ahí me doy cuenta que el testigo en principio podría estar preparado. Son cuestiones que ya hacen a 35 años dentro del Poder Judicial y uno ha pasado por muchas cosas, pero también es importante esa audiencia porque si el perito en la perilla queda alguna duda, nosotros los invitamos a que concurran a esa audiencia de vista de causa y aclaren en ese momento alguna duda que quede tanto al juez como a las partes. De poder llegarse a un acuerdo y las partes dicen, bueno, si bien yo reclamaba 700.000, bueno, con los 350.000 que ofrece la otra parte, arreglamos en eso. Una vez que están las partes de acuerdo y se establece el monto, cómo se va a abonar, dónde se va a abonar, los honorarios de los letrados intervenientes como de los peritos, y también si hay mediadores, los honorarios del mediador, se homologa, que significa se le da vista de sentencia y eso hace cosa juzgada. En este caso es muy importante porque fíjense ustedes un detalle. Si el juez califica el contrato como pastoreo y homologa lo que las partes acordaron, si finaliza, tiene que estar establecido con días antes a que finalice el contrato, ¿no? Tal vez un mes antes para que se dé tranquilidad y pueda el juez analizarlo. Y la persona que está ocupando no desaloja el inmueble, no tengo que hacer un desalojo para desalojarlo, sino ejecuto la sentencia, porque en el contrato decía que tal fecha vencía el contrato y que debía entregársele. Si no lo entrega, yo no tengo que hacer todo un juicio de desalojo que puedo terminar de acá a 2 años o 3. Automáticamente, como el juez homologó ese acuerdo que fue presentado, ese contrato que fue calificado y después homologado, automáticamente, si no cumple una vez notificada la sentencia homologatoria, automáticamente lo que se hace es la ejecución de la sentencia y me evito hacer un proceso largo y tedioso de desalojo. Por eso es que el juez va a calificar es o no es un contrato accidental y en segundo lugar, si considera que lo es, homologa. Si considera que no es un contrato, no lo va a homologar, va a desestimar el pedido de homologación, porque siempre va a homologar una vez que quede clarísimo en cuanto a la calificación que es un contrato accidental. Por eso es la importancia de que el contrato tenga que ser por escrito, porque ustedes imagínense que va verbalmente cómo calificamos y cómo se homologa, es imposible. Por lo tanto, siempre se recomienda, si bien puede ser escrito o verbal, como todo contrato, en todos los contratos se requiere que sea por escrito, porque es aprobationen, no como solemnitaten, no como solemnidad, sino el contrato no va, sino aprobationen como medio para probar la existencia de desacuerdo de voluntades tendiente a tener una finalidad.
No sé si todos lo llegaron a escuchar o entendieron, chicos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, yo me explayé un poco más porque también es bueno que ustedes sepan cómo hoy se maneja el tema de la justicia con la implicancia de la oralidad. Otro avance que cuando ustedes se reciban, aparte del expediente digital, la firma digital, presentaciones electrónicas, van a tener en torno a eso una cuestión más que la oralidad, que sirve mucho porque a veces, como decía, no solamente juez director del proceso, ya no un juez árbitro que diga córner, lateral, saque, sino un juez director que se mete con todo a buscar la verdad objetiva, la verdad en el proceso, como es una tutela judicial efectiva, dentro de un debido proceso, como asimismo también administrador, porque tiene que administrar el escaso tiempo. Por eso ya no se suspenden más los juicios. Si me dicen, no, pero mire, estamos tratando de arreglar, pedimos que se suspenda la audiencia. No, la audiencia se toma. Si ustedes no acuerdan, se sigue adelante, pero no voy a suspender la audiencia porque si no estamos retrocediendo el procedimiento. Y se acabaron los juicios largos. Lo bueno que tiene la oralidad es que uno tiene contacto directo con las partes cara a cara. Usted sabe que la verdad yo no pensé que iba a conocer al juez. Por supuesto que el juez, bajo pena de nulidad, tiene que estar en ambas audiencias. ¿Por qué? Porque es el director y administrador del proceso. Por supuesto que nos saca mucho tiempo porque a veces una audiencia puede durar 10 minutos, pero a veces puede durar de 2 a más horas. Hoy explicaba a los chicos en la práctica, cuando daba la clase de asamblea de copropietarios, que cuando por ahí piden un tema ríspido, que es una nulidad de asamblea y una remoción de administrador, siempre se tardaba 6, 7 años, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una hace 3 años atrás, donde yo le di la vía de la oralidad, y se tomaron las audiencias, la de vista de causa, eran casi 20 y pico de posiciones y casi 40 testimoniales. Empezamos con un funcionario y un empleado a las 9 de la mañana, con un cuarto intermedio de 15:30 a 16, y a las 16 retomamos hasta las 11 de la noche. Por ejemplo, fue arduo, pero tomé todas las posiciones y todas las testimoniales. Lo que también digo es que eso hace a poder habilitar para que en 1 año y medio se dicte la sentencia, cosa que una vez que dicté la sentencia, al poco tiempo y después de transcurrir 4 o 5 años, un juez, también del Fuero Civil y Comercial, sacó una sentencia después de casi 6 años de tramitación del juicio. Nosotros en 2 años sacamos la sentencia. Y lo más productivo es que ustedes dicen, bueno, salimos 11 y pico de la noche, le dije tanto a mi funcionario como a mi empleado, mañana ustedes tienen el día libre porque lo que han trabajado junto conmigo y lo dignificante y gratificante, y por eso hoy de mis 3 funcionarios, los 3 han rendido el examen para juez y están en condiciones porque hay 7 aspirantes y hay 3 que son del juzgado 15, me dice, no, Fabi, nosotros mañana venimos junto a vos a trabajar a las 8 de la mañana. Tanto un funcionario como un empleado. Y la verdad que les sirvió muchísimo y me lo agradecieron. Con lo cual lo que digo es también depende del juzgador estar atento en todo momento a que el procedimiento sea eficaz. Sea un procedimiento claro, preciso y rápido. La gente está cansada de estar años y años, no ve la cara del juez. En cambio, hoy tiene frente a frente al juez, le dicen lo que ellos consideran, y uno, por supuesto, tiene que ser en esto leal y tener principios de ética, y claramente, si hay que pedir disculpas, me pasó cuando yo asumí la magistratura, era juez para el número 15, juzgado civil y comercial, todavía no se había creado, sí por ley, pero no de manera física, y como había un juzgado vacante, me tomaron la designación, el juramento, y me puse a trabajar en el juzgado 6,
como juez del 6 hasta tanto se esté establecido mi juzgado. En ese momento había un amparo que llevaba 8 años, y lo primero que hice fue citar a las partes. Por ahí ustedes se acuerdan, era un edificio que estaba en la calle Güemes y La Costa. Cuando se inicia el amparo era por el tema de los espacios que quedaban sin cubrir, o sea, no había lugares espaciosos y que tengan, había problemas con que se construía el edificio y los edificios de atrás le cortaba la vista, no estaban bien los determinados los espacios públicos, y cuando vino la gente, lo primero que pedí, pese a que hacía 10 días que yo estaba en el juzgado, pedí disculpas, porque un proceso de amparo no puede durar 8 años. Con lo cual le dije, señora, discúlpeme, la verdad que esta es una falla de la justicia. Yo recién hace 10 días que estoy, pero le puedo asegurar que vamos a intentar lo más pronto posible dar una respuesta. Por supuesto que yo no, cuando fui a ver el edificio ya había 13 pisos construidos y faltaba el 14 que estaba por la mitad. Por supuesto le dije después en una audiencia, señora, yo no puedo disponer que se derrumbe todo el edificio porque ya está construido. Lo que sí vamos a garantizar los espacios que estén parquizados con aire puro y de la mejor manera posible, que no se ocupe indebidamente espacios que tienen que estar públicos. Pero estas cosas son las cosas que hoy nos tiene que llamar la atención a todo ciudadano. La justicia, tutela judicial efectiva. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra cosita, Lucía? No, lo que yo puse en esta última filmina es lo que estuvo hablando recién usted, que es lo de que tiene que ser por escrito para poder cumplir con esta exteriorización de voluntad de celebrar un contrato accidental y para poder ser calificados y homologados como tales por el juez competente, que es lo que veníamos hablando. Y después cuento esto, de que cuando el juez califica y homologa, expide un testimonio de la resolución, lo que va a ser título suficiente para solicitar la desocupación del predio cuando llegue el momento, mediante el proceso de ejecución de sentencia. Sí, lo que sí, antes, Lucía, antes del testimonio, la sentencia tiene que quedar firme y consentida, con lo cual, una vez que el juez homologa, el último punto es regístrese, los registros de sentencia del juzgado, que es evidentemente una sentencia homologatoria, y notifíquese, debe notificarse a las partes. Si las partes están de acuerdo, evidentemente, si lo presentaron a homologar, será por eso, salvo que apelen honorarios o demás. Si queda notificada y no hay interpuesto ningún recurso de apelación, hace cosa juzgada y por lo tanto el próximo paso es la expedición de un testimonio a los efectos de que si una parte que tenía que entregar el pedido no lo hace, se proceda a la ejecución de sentencia, no al juicio de desalojo. Bueno, y con eso termina en realidad. Las demás filminas transcribo lo que dice el artículo 39 para que los chicos lo tuvieran en el Power, pero la información Perfecto. es hasta acá. Sí, inclusive puede haber una pena pecuniaria en el caso que es el valor del canon locativo que puede fijar el juez en caso de que primero y principal lo convienen las partes, y si está convenido en las partes, el juez lo puede homologar, podrá modificar para arriba o para abajo el monto, pero hay una pena como sanción por no entregar el predio en el término convenido, y eso también puede dar lugar a la ejecución de ese monto que se estableció como cláusula por el no cumplimiento del contrato, es decir, la desocupación del inmueble en el tiempo oportuno, que es el valor que se establece como canon locativo. Sí, me había olvidado de eso que está acá en esta anteúltima filmina, que lo dice el artículo, si mal no recuerdo. No, está bien, yo por eso lo leo si quiere, para... Sí, cómo no, sí. Dice, una parte del artículo dice, además de ordenar la desocupación, dicha autoridad, a pedido de parte, impondrá al contratista que no haya desocupado el predio una multa equivalente al 5% diario
del precio del arrendamiento a favor del propietario por cada día de demora en la restitución del inmueble hasta su recepción libre de ocupantes por parte del propietario. Claro, es un porcentaje, como dije, del canon locativo. Dependerá muchas veces de ver cuál es el valor, porque a veces representa mucho. Comúnmente siempre establecen y lo dejan en el 5%, ni más ni menos. Porque aparte es una normativa que, como reviste orden público, pero el juez puede, llegado el caso, y si hay circunstancias especiales que así lo autoricen, para que el juez pueda reducir ese porcentaje si llega a ser muy, muy elevado el canon, y por supuesto que es por cada día de retardo, con lo cual en eso queda especificado que el juez lo puede hacer claramente porque es una sanción combinatoria por no cumplimiento de la entrega en el plazo establecido. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, está todo muy claro, doctor. Ninguna, todo muy claro. Bueno, Lucía, ¿alguna otra cosita más? No, nada más. Después, si quieren el Power, se Bueno, los paso. muy bien, Lucía. Gracias. Muy bien. Mañana, por favor, si estás en la clase de Freddy, yo igualmente ahora le voy a escribir, como hago todos los martes, para tenerlo al tanto de cómo venimos y demás, que lo suba, por favor, porque sería óptimo tener todos los Power para que queden, no solamente para ustedes, sino para que queden en el aula virtual, porque ha sido un trabajo, la verdad, felicito a todos los que han dado los contratos, porque lo han hecho de mejor manera que si lo hubiese dado yo, y con un interés y un impulso muy bueno que hace al alumno, porque la verdad, hoy por hoy, es gratificante ver cómo, y siendo una materia que a veces considero que a ustedes por ahí, no a mí me apasiona, pero a ustedes por ahí, las primeras bolillas son pesadas, densas, pero bueno, lo que me deja claro y tranquilo es que una cosa que siempre remarco, parece que estuviéramos en otra estratosfera hablando de derecho de los recursos naturales, en sí, de derecho agrario, pero vuelvo a hacer hincapié que, como dije al principio, cuando arrancamos con el curso, que evidentemente todo el derecho también se aplica en el derecho agrario de lo que hace sobre todo la parte contractual, que abarca cada uno de los puntos. Y hoy con un Código Civil y Comercial, con el tema del derecho constitucional enmarcado de lleno en el código, aún más se nota la influencia que tiene cada uno de las ramas del derecho en el derecho agrario. Y sobre todo para remarcarles que esta es un área, el de los recursos naturales, no muy explotada, y que el día de mañana, ojalá, varios de ustedes la abracen como para ejercer su condición de abogado desde este punto de vista. Así que desde ya felicito a todos y en especial a los chicos que han preparado con tanto ahínco estos Power, que no solamente a ustedes, sino a los que vendrán, les va a servir muchísimo. Desde ya les deseo buenas tardes, que tengan buen fin de, y el martes que viene, que es la última clase, haremos entre todos un contrato de arrendamiento para que por lo menos puedan practicar, volcar a la práctica la redacción de un contrato de tal índole. Chicos, que tengan muy buenas tardes, les Profe. mando un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias, Chao, buenas tardes. Hasta luego.